NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Como lo habíamos anticipado, ya estamos en contacto con Esteban Rufa, comunicador de la agencia de noticias alternativas ANRED, para que nos comente lo que está sucediendo con el caso de Santiago Maldonado y particularmente sobre la conceptualización sobre desaparecidos y desapariciones. Esteban, buen día, Gustavo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué nos podés comentar sobre lo último, informativamente, que está sucediendo con el caso Santiago Maldonado? Bueno, evidentemente el caso Maldonado nos está, digamos, teniendo a todos en vilo, porque estamos todos queriendo saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó con Santiago Maldonado, cuál fue el papel de Gendarmería, cuál fue el papel puntualmente del Estado, y bueno, particularmente lo que ocurre es que estamos viendo cómo el Estado de alguna manera está tomando este caso de desaparición forzada, la cual, bueno, ya la justicia lo ha caratulado y lo ha determinado así. Lo toma, pero desde un lado banal, desde el lado de poder buscar pruebas o establecer hipótesis para responsabilizarse. Evidentemente hay un accionar político, hay una intencionalidad política de definir que, bueno, que el Estado no tuvo responsabilidad cuando, bueno, todas las pruebas apuntan, tanto testimonios como registros fílmicos y fotográficos, de que Santiago Maldonado fue desaparecido por el Estado a través del accionar de Gendarmería. En esto no hay dudas, Esteban, los brazos armados que siempre responden al sistema, más allá de los gobiernos eventuales, son los principales responsables, cuando no los únicos. Hablamos de terrorismo de Estado, cuando en realidad esto sucede con todas las gestiones gubernamentales. Pero también vos decías que el gobierno nacional, o desde el gobierno nacional, se banaliza el tema de la desaparición puntual de Santiago Maldonado, y yo concuerdo contigo. Ahora, esa banalización, esa futilidad, también se observa en los distintos sectores de la politiquería barata. Sí, bueno, nosotros podemos reconocer diferentes expresiones de esta banalización de lo que implicó la desaparición de Santiago. Bueno, una de las tantas herramientas poderosas son cómo operan los medios hegemónicos en este caso particular, permanentemente bombardeando a la población y al pueblo en su conjunto, diciendo, bueno, estableciendo diversas hipótesis que luego obviamente son totalmente refutadas, ya que, bueno, se caen muchas de Maduro, porque, bueno, no hay pruebas para establecerla, incluso algunas son totalmente fantasiosas o bueno, que buscan de alguna manera ir desvirtuando la búsqueda para saber qué fue lo que pasó con Santiago. Particularmente, bueno, vimos cómo de los medios hegemónicos permanentemente están buscándole la vuelta para deslegitimar cualquier accionar o cualquier lucha o pedido de justicia en las calles, que, bueno, evidentemente es lo que está molestando. Al gobierno se le está yendo de las manos, les quema en las manos este caso y realmente no lo están pudiendo manejar. De ahí que, bueno, ya están en estos momentos muy activamente en las calles, operando servicios dentro de las organizaciones, infiltrándose en las marchas y generando provocaciones para poder de alguna manera deslegitimar cualquier reclamo por el pedido de Santiago Maldonado. Está bien, pero es una situación que siempre ocurrió, Esteban, esta de las infiltraciones en los distintos movimientos de complejidad social. Y vos decías de los medios hegemónicos, y yo también concuerdo contigo. Ahora, los medios hegemónicos y convencionales responden a patrones que tienen que ver sobre todo con los poderes políticos y económicos, y los hay de todo tipo y factor. Por eso te decía que me parece que la banalización se está efectuando, se está desarrollando y nos están intentando irradiarla desde los distintos sectores de la politiquería barata. Hoy se habla puntualmente del caso de Santiago Maldonado como si fuera no el paradigma de la desaparición, como si fuera la minimización, precisamente todo lo contrario, de la desaparición como concepto. Aquí debemos hablar de desapariciones
sin ir más lejos y sin extendernos en el tiempo, desde la última dictadura cívico-militar, donde no conocimos los nombres de esos 30.000 oficializados desaparecidos, pero sí teníamos, me parece, una conceptualización mucho más importante sobre eso. Me parece que hoy se utiliza a conveniencia de los distintos sectores que en esta etapa preelectoral, sobre todo, van a dirimir una próxima elección. Sí, claro, eso es así. Bueno, sabemos, bueno, sí, es cuestión de ver los registros que han logrado a lo largo de los años generar, sobre todo de Correpi, ¿no? Que tiene un historial de la cantidad de casos conocidos y no tan mediáticos de personas desaparecidas en democracia. Son muchísimas personas, realmente vemos que hay una sistematización que es como vos decís, escapa al gobierno de turno. Hay una intencionalidad muy firme de, bueno, aquellos sectores que de alguna manera están por ahí al criterio de los gobiernos indisciplinados o que de alguna manera se están saliendo de su lugar y están saliendo a las calles y se organizan. Esos sectores deben ser de alguna manera neutralizados, disciplinados, y una de las herramientas históricas que tienen los estados, tanto en democracia como en dictadura, es la desaparición forzada de personas. Claro. Tenemos acá, bueno, recientemente una cuestión de cómo se busca banalizar y naturalizar esta cuestión de que la desaparición ocurre permanentemente. Recientemente una conferencia de Patricia Bullrich donde ella contaba muy campante, muy relajadamente que bueno, acá no, decía, acá en Argentina hay más de 5.000 desaparecidos, como si fuera algo que, bueno, es algo que tenemos que naturalizar y tenemos que tomar como que, bueno, ocurre todos los días. Claro. ¿Para qué nos vamos a andar preocupando por Santiago Maldonado si total gente desaparece siempre, ¿no? Tal Entonces, cual. bueno, va todo en ese camino, pero creo que este caso es bisagra en el sentido de que, bueno, se les está escapando de las manos y, bueno, a partir del pedido de que Bullrich se tiene que ir, me parece que hay ahí una cuestión de que va a tener que revisar y, bueno, evidentemente va a tener que dar un paso al costado en algún momento. Está bien. Ahora, ¿por qué considerás vos que este caso, el de Santiago, es bisagra y no lo fue, por ejemplo, el de Julio López? Bueno, ahí ocurrió algo muy extraño, ¿no? Porque cuando fue lo del caso de Julio López, bueno, teníamos un gobierno que se autodenominaba nacional y popular y pro derechos humanos. Sí, perdóname, Esteban, pero también los mismos aparatos, esa misma mano de obra subocupada de siempre, al servicio del terrorismo de Estado, seguía funcionando. Me parece que no es que haya desaparecido esa mano de obra en aquel momento, ¿eh? Responde a todos los gobiernos. Claramente, eso, acá, fíjate que recientemente cuando uno, bueno, funcionarios del gobierno anterior salen a exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado y se les presenta esa contradicción de por qué en su momento no salieron a exigir la aparición con vida de Julio López. Ellos demuestran, bueno, con muy pocos elementos que bueno, no, pero el caso de... salen a diferenciarlo, ¿no? Un caso del otro y decir que, bueno, que lo de López en realidad no fue una desaparición propia desde el Estado, sino que fueron de células dormidas de la dictadura. Una cosa totalmente, nada, que no tiene ni pie ni cabeza, porque de alguna manera en dictadura estuvieron los mismos funcionarios que hoy, al día de hoy, siguen operando desde los diferentes servicios, el Poder Judicial y, bueno, y del aparato político. Exactamente, aparte hay que denominar, perdóname, ¿no? Dictadura cívico-militar. Claro. Hay que recordar esa terminología, ¿no es cierto?, esa frase, no solo militar, porque también los civiles fueron parte de esa época funesta, como lo son ahora los militares de esta época, no menos funesta que aquella. Sí, claro, es así, evidentemente es así, pero bueno, hay diferentes fuerzas políticas que frente a, en vistas a octubre y a las elecciones y, bueno, con el ajustado resultado de las últimas PASO, bueno, tienen que de alguna manera salir a diferenciarse y salir a marcar la cancha, en el sentido de que, bueno, este es un gobierno que vulnera los derechos humanos, pero en realidad los anteriores gobiernos también han tenido sus
sus permanentes y sistemáticas violaciones a nuestros derechos, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay que combatir esas fortalezas que tienen los distintos modelos de esta política inmersa en un sistema que es perverso y atroz y en el que han pasado infinidad de gobiernos de distintas extracciones, y cuando digo distintas extracciones también incluyo a las dictaduras cívico-militar, porque también, a pesar de su indumentaria diferente, forma parte de este sistema atroz. No vino a modificar un sistema la dictadura cívico-militar, sino todo lo contrario. Vino a materializar con más fuerza, con más ahínco, lo que el sistema le demandaba. Claro, bueno, sí, eso evidentemente la última dictadura cívico-militar no nace en el año 76 ni en marzo, ya era un proceso que se venía pensando hacía muchísimos años atrás, y se venía sistematizando, obviamente, ya incluso en democracia, con el surgimiento de la AAA, de grupos paramilitares que operaban frente a la posibilidad y la intencionalidad de desarticular todos esos grupos o sectores organizados de la población que resistían el ajuste y las políticas económicas que vienen a implementarse y que luego, a través de la dictadura se instalan, y con la democracia se termina de profundizar a través de políticas neoliberales en década del 80-90. Absolutamente. Esteban, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo y por supuesto vamos a mantenernos siempre en comunicación permanente. Bueno, yo les agradezco a ustedes el contacto. Hasta luego. Esteban Rufa, comunicador de la agencia de noticias alternativa ANRED, dando su opinión, brindando su opinión con respecto a la desaparición puntualmente de Santiago Maldonado, pero también inmersa esta dentro de un contexto mucho más general, mucho más importante y mucho más grave, que son las desapariciones en sí mismas y los desaparecidos en sí mismos.